El día de hoy vamos a hablar de la reanimación del paciente politraumatizado y lo que queremos mirar es qué hay de nuevo en este proceso de atención de este tipo de pacientes. Entonces, cuando empezamos a hacer la charla, me puse a pensar y dije, pues nosotros, ¿qué es lo que conocemos del paciente politraumatizado? Y desde hace ya varias décadas venimos trabajando con los 3 picos de mortalidad de los pacientes. El primer pico, que es el que se presenta en el momento del accidente, en el cual hay una mortalidad bastante elevada y que la única forma de disminuirlo es con la prevención. El segundo pico de muerte, que es el que se presenta en minutos a las siguientes horas y es causado principalmente por las lesiones de vía aérea y por las pérdidas de abundante flujo sanguíneo. Ahí es donde nosotros los médicos de urgencias actuamos y tratamos de evitar o de mejorar la sobrevida de estos pacientes para que puedan ser atendidos posteriormente. Y el tercer pico, que es el que se presenta en las unidades de cuidado intensivo, que normalmente se asocia a sepsis y a falla multiorgánica y que depende mucho de la atención que nosotros le prestemos a estos pacientes en el proceso de reanimación inicial en el servicio de urgencias. Entonces, cuando me senté a hacer la charla, dije, bueno, ¿y nosotros qué es lo que estamos haciendo con estos pacientes cuando llegan al servicio de urgencias? Entonces, lo que nosotros queremos es evitar que el paciente llegue a lo que conocemos como la triada letal, que es la triada que está compuesta por la acidosis, la hipotermia y la coagulopatía, que básicamente se da por la pérdida, por la abundante pérdida de sangre de estos pacientes que genera una disminución o un consumo de las plaquetas, de factores de coagulación y que hacen que la hemorragia se perpetúe y pues obviamente se vuelve un círculo vicioso en el cual el paciente va a persistir en acidosis, en hipotermia, hasta que puede llegar al deceso. Entonces, lo primero que nosotros hacemos en el servicio de urgencias es clasificar el paciente politraumatizado. Para esto se han generado unas múltiples escalas de trauma que vienen creándose desde hace muchos años y las cuales nos van a permitir a nosotros identificar cuáles son los pacientes que se encuentran más críticos en el área de reanimación cuando hablamos de traumatismos de múltiples personas traumatizadas, o si es una solo paciente, pues definir cuál es su estado o cuál es su gravedad en el momento en que nosotros hacemos la atención. Por eso nosotros principalmente en el servicio de urgencias usamos la escala ISS y la escala de Glasgow, que nos dan una aproximación de cómo está el paciente en el momento que nosotros vamos a iniciar el proceso de reanimación. Cuando ya tenemos identificado este paciente, la siguiente conducta es, bueno, ¿y qué vamos a hacer con ese paciente? Entonces, hacia 1980 se internacionalizó el protocolo ATLS. El protocolo ATLS lo que nos mostró a nosotros fueron 2 premisas bastante importantes y que considero yo que han sido pilar en el tratamiento del paciente politraumatizado. La primera premisa, la hora dorada, en la cual nos invita a que en los primeros minutos de atención de estos pacientes politraumatizados, nosotros brindemos todas las herramientas, todo nuestro arsenal para que ese paciente no llegue a esa coagulopatía y pues por ende a esa triada letal que puede llevarlo a la muerte. Y segundo, la premisa del ABCDE, que lo que nos indica a nosotros en el servicio de urgencias es que hagamos ese ataque a ese paciente, le brindemos toda nuestra atención de una forma ordenada para así ir corrigiendo todas las lesiones que tiene el paciente y así podamos llevarlo pues a un mejor pronóstico en el área de urgencias. Entonces, dentro de la atención que nosotros prestamos al paciente, lo primero que nosotros usamos generalmente son los cristaloides y venimos trabajando con los cristaloides desde hace muchísimos años, pero en el 2001 el doctor Rivers generó unas metas de reanimación en el paciente con shock séptico y estas metas nos permitieron mejorar la sobrevida de esos pacientes en el proceso de reanimación, razón por la cual se traspoló esa intervención que se hacía en los pacientes con shock séptico a los pacientes con diferentes tipos de shock, dentro de ellos el paciente politraumatizado con shock hemorrágico. Entonces, a la hora de usar los cristaloides, pues han salido nuevas teorías que han venido cambiando esas metas del doctor Rivers, pero que al final de cuentas lo que nos llevan a nosotros es a pensar en algunas indicaciones que nos dan ciertas personas en la literatura para que nosotros optimicemos el uso de esos cristaloides. En lo personal, manejo lo que llamamos las 4 fases de la fluidoterapia o lo que se conoce como el protocolo Rose,
que básicamente son 4 etapas en el proceso de reanimación con cristaloides del paciente, con el fin de restablecer de una forma rápida el volumen intravascular perdido, optimizar ese volumen para poder mejorar la perfusión en cada uno de los tejidos o de los órganos que ese paciente tiene afectados, luego estabilizar ese volumen que se ha ganado a nivel intravascular y por último empezar a hacer una eliminación gradual de esos líquidos para que el paciente pueda su hemodinámica ser la que ya restituya la hemodinamia del paciente. Dentro de las herramientas que tenemos en la atención del paciente politraumatizado, tenemos un viejo conocido que es el torniquete, que se utilizó en los conflictos bélicos y que tuvo un auge bastante importante en estas zonas de guerra porque permitían controlar adecuadamente las hemorragias de las extremidades en los pacientes, pero entró en desuso porque se consideraba que tenía lesiones de los tejidos adyacentes a la lesión principal en esos pacientes, lo que podía llevar a que el paciente perdiera la extremidad. Se han venido haciendo múltiples estudios para el uso del torniquete y lo que se ha encontrado, lo que se ha visto es que si se usa de una forma adecuada, dándole las presiones necesarias para controlar la hemorragia sin dañar los tejidos adyacentes y controlar o disminuir el tiempo que se pueda usar ese torniquete, pues también es un arma que tenemos nosotros para trabajar en el paciente politraumatizado. Otra herramienta que ha ganado muchísimo espacio en el uso del paciente politraumatizado, o en el tratamiento, perdón, del paciente politraumatizado es el ácido tranexámico, que lo que va a disminuir es el sangrado de estos pacientes y a raíz de este estudio, que es el estudio CRASH-2, vemos cómo se mejoró la mortalidad de esos pacientes y cómo se disminuía el sangrado de los pacientes en politrauma. Es por eso que toda la evidencia que se ha generado con respecto al ácido tranexámico habla a favor de él en el uso de los diferentes pacientes con hemorragias y pues principalmente en el paciente politraumatizado. Tenemos otros estudios que han salido posteriores a la publicación del CRASH-2 que apoyan la evidencia, dentro de ellos el CRASH-3 que también habla del uso del ácido tranexámico en los pacientes politraumatizados con trauma craneoencefálico severo específicamente o con alteraciones en las imágenes diagnósticas de estos pacientes, mostrando una mejor sobrevida en los pacientes en los cuales se usa el ácido tranexámico a la dosis indicada y en las 3 primeras horas desde el evento causante de la lesión. Tenemos otro pilar del tratamiento y es la transfusión masiva, que pues como vemos acá en esta diapositiva hay múltiples definiciones de lo que llamamos nosotros transfusión masiva. Pero lo más importante en el servicio de urgencias es definir cuándo activamos el protocolo de transfusión masiva en algún paciente que nos llegue a nosotros politraumatizado. Para eso también se han venido generando múltiples escalas durante varias décadas y se han comparado entre ellas y lo que hemos encontrado es que dentro de las más importantes o con el mejor rendimiento ha sido el ABC y el TASH, que son las más usadas en este momento en los servicios de urgencias y en los estudios que se realizan pues para publicar literatura al respecto. Pero, digo yo, estas dos escalas tienen algunos inconvenientes y es que no se pueden utilizar en todos los servicios de urgencias porque primero requieren el uso de paraclínicos para poder estratificar los pacientes, lo cual nos podría demorar en la toma de decisiones sobre la activación del protocolo de transfusión masiva. Y segundo, que requiere del ultrasonido, que desafortunadamente es una herramienta con la que no contamos en todos los servicios de urgencias. Por eso pienso que es el inconveniente que tienen estas dos escalas. En lo personal, me gusta usar mucho lo que es el índice de choque, que es una escala que es muy sencilla porque relaciona la frecuencia cardíaca con la tensión arterial sistólica y permite de una forma rápida, casi que inmediata, del arribo del paciente a la sala de reanimación, definir si el paciente requiere o no el inicio del protocolo de transfusión masiva. Tenemos el índice de choque modificado aquí en estas
gráficas vemos el área bajo la curva y pues vemos cómo tiene un muy buen rendimiento en la toma de decisiones para trabajar rápidamente, que es lo que queremos nosotros sobre el paciente politraumatizado. Con respecto a cómo usar los hemoderivados en el protocolo de transfusión masiva, pues se han generado 2 estudios grandes que son los que nos han permitido tomar como la decisión de cómo usar los hemoderivados, y es el estudio PROM, que es el que traigo acá, y el estudio PRO, que con ellos lo que nos han mostrado es que la mejor relación entre glóbulos rojos, plasma y plaquetas para disminuir la coagulopatía o mejorar la hemostasia del paciente es usar una unidad de cada uno de estos hemoderivados de forma más temprana para así poder evitar que el paciente llegue a una coagulopatía. Otra herramienta, como les mencioné anteriormente, es el ultrasonido, que es una herramienta bastante eficaz en el diagnóstico de ciertas alteraciones en el paciente politraumatizado y que nos permiten tomar conductas para asimismo restablecer la hemodinamia de estos pacientes. Es una herramienta que desde hace muchísimos años también se viene usando y que se han venido creando protocolos específicos para el paciente en la unidad de cuidado intensivo o en la sala de reanimación, que es lo que nos interesa a nosotros, para así nosotros poder tomar decisiones sobre este paciente. Principalmente el FAS y el FAS extendido son como los protocolos más usados. También tenemos protocolos que hablan de pulmón, de corazón y que están dirigidos a pacientes en shock, que también nos apoyan en el proceso de reanimación del paciente politraumatizado en la sala de reanimación. Aquí tenemos cómo el ultrasonido, es un artículo creado por algunos colegas en el cual vemos que el ultrasonido nos sirve para tomar también decisiones sobre los pacientes que no tienen traumas tan severos y así evitar el uso de herramientas como hemoderivados, como imágenes diagnósticas que de pronto son innecesarias para poder nosotros tomar una conducta definitiva con el paciente y poder dar de alta a estos pacientes en tiempos muy cortos para así descongestionar el servicio de urgencias. En este artículo vemos cómo en el Journal de Traumatología en China hicieron una comparación entre la tomografía, la cirugía y el ultrasonido, y la conclusión grande que se encontró es que la coincidencia que hay del ultrasonido con estas otras 2 opciones de diagnóstico es muy alta, en algunos casos hasta del 100%. Entonces, la invitación es a que procuremos usar el ultrasonido en nuestros pacientes politraumatizados para tomar decisiones oportunas sobre este paciente. El REBOA es un dispositivo que ayuda a controlar las hemorragias no compresibles en el tronco, abdomen y pelvis principalmente, y que casi que está comparado con la toracotomía resucitativa. Es una técnica que es emergente, que es menos invasiva, pero que desafortunadamente, pienso yo, tiene 2 inconvenientes bastante grandes. El primero, que no está disponible en todos los servicios, y segundo, que requiere pues obviamente de un muy buen entrenamiento para poder utilizarlo en estos pacientes. Pero no hay la disponibilidad en todos los servicios de urgencias. Sin embargo, pues traje algunos artículos que muestran que el REBOA nos permite a nosotros aumentar el tiempo inicial de sobrevida del paciente, permitiendo así que cirujanos, ortopedistas puedan intervenir rápidamente sobre estos pacientes politraumatizados para tratar de estabilizar las fracturas o controlar algunas lesiones bastante graves, que son las que nos aumentan el sangrado, la hemorragia en estos pacientes y pues los llevan a la coagulopatía que no queremos en este tipo de pacientes. Otra medida que se ha venido teniendo en cuenta en los últimos años, sin decir que sea nueva, es el equipo de trauma o el trauma team. Básicamente, en los artículos que revisé, lo que nos muestran es que se generan o se crean equipos en los cuales hay especialistas en diferentes ramas, con personal de enfermería muy entrenado y muy capacitado, con roles específicos ya definidos previamente al arribo del paciente politraumatizado, en el cual nos muestra que una atención más especializada, más rápida, genera una mayor sobrevida en el paciente con politrauma.
Este artículo lo que nos muestra es que el entrenamiento que hacen estos pacientes lo hacen basados en el ATLS, hacen un entrenamiento a base de simulación con diferentes tipos o diferentes accidentes o diferentes lesiones en el paciente politraumatizado. Posterior a eso generan un debriefing donde ellos revisan qué fue lo que hicieron, cómo lo hicieron y qué estuvo mal para corregirlo en el siguiente caso, y hacen énfasis en la comunicación de asa cerrada, en la cual el líder emite una conducta o da una orden y pues debe ser acatada de forma oportuna y eficaz por parte del grupo de trabajo asociado. Aquí en este artículo vemos pues básicamente la composición del grupo de trauma o del equipo de trauma, y pues básicamente está formado por especialistas en el área de anestesia, cirugía general, ortopedia y emergenciología, en la cual buscan identificar rápidamente las lesiones que tienen los pacientes en los diferentes sistemas para así tomar conductas y decisiones de una forma temprana. Hacia 1996, en este artículo que revisé, ya se hablaba del equipo de trauma. Entonces, como les digo, no es algo que sea nuevo, simplemente que ha tomado un mayor auge en los últimos años, y básicamente los objetivos de ese equipo era resucitar o reanimar de una forma adecuada al paciente y estabilizarlo, determinar cuáles eran las lesiones que tenía y la extensión de las mismas, priorizar las lesiones más graves para sí mismo poder dar tratamiento más rápido a estos pacientes, a esas lesiones, y preparar al paciente para el traslado, es decir, a unidad de cuidado intensivo, salas de cirugía o a otra institución si se necesitaba, y hacerlo de una forma más humanizada, que es lo que invita. Y pues aquí algunas indicaciones de cuándo activar el Trauma Team, pero básicamente queda relegado a los protocolos institucionales que se tengan en cada una de las instituciones donde esté creado el equipo de trauma. Otro término que se ha venido retomando y que ha ganado un auge importante en el proceso de reanimación del paciente es el control de daños o la cirugía de control de daños. Y básicamente es una sumatoria de todo lo que hemos venido hablando, más otros puntos que nos permiten a nosotros mejorar la sobrevida del paciente cuando los utilizamos de forma oportuna. Uno de los puntos es la transfusión de sangre total, que ha ganado nuevamente un espacio en el proceso de reanimación, porque en los estudios que se han realizado al respecto se ha visto que estos pacientes cuando utilizan sangre total tienen pues menor volumen reciben menor volumen con los hemoderivados, no reciben los hemoderivados separados, reciben menor cantidad de unidades de la sangre total. Se ha visto que tienen una mejor función plaquetaria y por ende de la función plaquetaria y de todos los eventos de la coagulación. Tenemos también la reanimación hemostática, que pues básicamente es hacer un direccionamiento de cómo utilizar los hemoderivados en el paciente, junto con las pruebas viscoelásticas, que también son un apoyo importante en la sala de reanimación. El control de la hemorragia, utilizando pues todas las herramientas que ya hemos hablado, y el manejo de la hipocalcemia, que se da cuando se usan los hemoderivados pues por los diferentes anticoagulantes que tienen estos hemoderivados. Dentro del control de daños también se ha traído a colación lo que llamamos la hipotensión permisiva, y básicamente los estudios lo que han buscado es tener los pacientes con politrauma con tensiones arteriales sistólicas o tensiones arteriales medias en un punto mínimo para poder mantener una adecuada perfusión de los órganos vitales, pero tratar de proteger los coágulos que se han venido formando en los vasos que han sido dañados por la lesión, para darle un mayor tiempo al cirujano o al ortopedista para que hagan esa cirugía de control de daños. Entonces, pues acá lo que vemos es que los estudios que se han hecho están a favor de la hipotensión permisiva, pero pues también tenemos que tener en cuenta que esa hipotensión permisiva no se puede usar ni en los pacientes con trauma craneoencefálico, ni en los pacientes o las mujeres embarazadas, pues porque todavía la evidencia no nos permite hacerlo en este tipo de pacientes. Otro punto dentro del manejo del paciente politraumatizado es la atención prehospitalaria.
En esto me llamó mucho la atención porque generalmente la idea de nosotros es darle al equipo de atención prehospitalaria una mayor educación con respecto al uso de técnicas, a los procedimientos, etcétera, etcétera, que nos puedan mejorar la atención del paciente en la escena del accidente o en el sitio del trauma. Pero me llamó la atención y por eso lo traigo a colación, es que en algunos artículos muestran que cuando los pacientes han sido atendidos, es decir, se les ha prestado una mayor atención en el sitio del trauma, lo que vemos es que la mortalidad aumenta. Entonces, como que la recomendación de esos artículos que revisé es como darle un mayor o un más rápido traslado a los pacientes de la escena del trauma a la zona donde puedan presentar una mejor atención, ya sea un instituto especializado para el manejo del trauma o a una institución de salud, de pronto la más cercana que tengan si no existe el centro de trauma. Y esto ha mejorado la sobrevida del paciente, al parecer porque se hace una atención integral de este paciente y, digamos, lo que más rápida en el proceso de la reanimación. Entonces, ese otro artículo donde nos muestra cómo los pacientes que están más severamente comprometidos van a tener y tienen un traslado más rápido a los centros de trauma, van a tener una mejor sobrevida que los pacientes en los que hay demora en la atención en el sitio del trauma. Entonces, como conclusiones, pues después de revisar todo esto, ¿qué podemos tener? Lo primero, que hay que mejorar el entrenamiento prehospitalario, pero lo hago en forma de pregunta porque hay que mejorarlo en su capacidad técnica para realizar procedimientos o tenemos que mejorarlos en la capacidad de tomar decisiones y trasladar los pacientes a los sitios donde tienen que estar o van a estar mejor atendidos. Segundo, la creación del trauma team. Esto no tiene ninguna contraindicación o no hay ningún pero para realizarlo, porque son equipos de trauma especializados para poder abordar más rápido y de una forma más eficiente al paciente politraumatizado. La identificación rápida de la coagulopatía, que va de la mano con la creación del equipo de trauma. Utilizar las herramientas disponibles en el menor tiempo posible y de la forma más ordenada que se pueda, porque es la forma en que le vamos a dar nosotros a este paciente una mayor posibilidad de sobrevida. La hipotensión permisiva, que debe utilizarse o que debe permitirse en todos aquellos pacientes politraumatizados, y la cirugía de control de daños, que lo que nos va a permitir es que el paciente esté menos tiempo en cirugía, se tomen conductas o control de las lesiones más severas para posteriormente realizar ya un manejo definitivo sobre este paciente. Muchísimas gracias.